del alma, desplegadas al viento. Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma. Hola, buenas tardes, soy Nora Lafón, como todos los lunes en este horario, para compartir con ustedes periodismo en emergencia, que ya saben lo que pienso y por qué le puse este nombre a nuestro programa. Y muy contenta de venir siempre a Radio La Soberana, porque es un lugar, un espacio de libertad que uno tiene que disfrutar tanto en estos tiempos. Y hoy acá comenzamos el programa con la visita de una muy querida amiga, una gran periodista que yo admiro pocas cosas en la vida, pero sí admiro mucho la inteligencia. Y realmente a Telva Luzani le tengo una profunda admiración por la valentía, el criterio, la inteligencia con que desde que la conozco maneja la información internacional, que por otra parte ella sabe muy bien que a mí me apasiona y que desde hace, lamentablemente, desde este año, con el cambio de gobierno, no podemos disfrutarla más en ese espléndido programa de los sábados de la televisión pública dedicada internacional. ¿Cómo te va, Telma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por los elogios. Y sí, yo también extraño mucho el programa de Visión 7 Internacional porque era, la verdad, un lujo de la televisión pública poder dar información, análisis, incluso los invitados de altísimo Sí, tuvieron invitados maravillosos, gente importantísima, representante de toda América Latina, de España, de distintos lugares. Y cualquiera que venía por la Argentina a presentar un libro, a invitar por un seminario, nosotros inmediatamente los convocábamos y la verdad que teníamos bastante llegada, porque justamente nuestro programa se conocía en muchos lados, no solamente desde ya en América Latina. Sí. Incluso te digo que Ernesto Samper, el secretario general de la UNASUR, lo pidió el programa para retransmitirlo, porque él me contaba que la sede de UNASUR en Quito tiene una planta retransmisora muy importante, nuevísima, todo a última tecnología, y él nos pedía el programa para retransmitirlo en todo lo que fuera las tres Américas. Así que imagínate, para nosotros un orgullo. Bueno, por supuesto que esto obviamente se frustró, ¿no? Sí, y además era tan importante, porque yo recuerdo cuando yo era chica, que los noticieros de radio, y también cuando empezó la televisión años después, tenían un cronista internacional, y eso se fue perdiendo, y como cuando llegaron ustedes con el programa fue como recuperar un espacio muy perdido en un momento que es tan importante estar conectado con el mundo, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que en cierta medida no es casual que eso pase, ¿no? Porque vos fíjate que nosotros tenemos la idea, alguna gente tiene la idea, por ejemplo, de que los golpes militares fueron solo en la Argentina. Te pones a mirar un poco la historia de América Latina y te das cuenta que en los años 60, 70 hubo un rosario de golpes de Estado que todos tenían las mismas características con un objetivo y un fin determinado. Uno cree que el neoliberalismo nos tocó, o con Menem lo tuvimos solo nosotros. No, señor. El neoliberalismo fue la política de los 90 aplicada a todos o a gran parte de los países del mundo. Entonces, si vos tenés la posibilidad de entender lo que está pasando en el mundo, tenés la posibilidad de entender lo que está pasando en tu propia casa. Pero por supuesto. Y antes de seguir con este tema, ¿por qué empezaste a hacer política internacional? Porque primero que no es un tema considerado de mujeres, y además porque me interesa saber cómo. Y mira, la verdad es que fue bastante de casualidad. Casualidad y no, a mí la política internacional me interesó siempre, pero no sabes que yo estudié letras en la universidad, o sea que cuando yo era adolescente y tenía que elegir una vida, digamos, quería ser escritora, o dedicarme a la literatura, cosa que hice, hasta que, bueno, la situación económica me fue apretando, yo daba clases en la universidad, en fin, pero no alcanzaba para vivir.
y yo ya tenía 2 hijas, en fin. Entonces salió una posibilidad de trabajar en un diario llamado Tiempo Argentino, que no era el Tiempo Argentino de hoy, como correctora. De ahí... En ese diario que yo también trabajé. Que vos y que nos conocimos. Ahí. Ahí, de poco tiempo después, pasé al suplemento cultural, y digamos que esos fueron mis primeros pasos como periodista, porque yo tampoco tenía una formación como periodista. Y ahí me encantó el periodismo, esa fue el primer paso. Y después entré, justamente, como vos bien sabés, cerró Tiempo Argentino, nos quedamos sin trabajo. Y una de las tantas veces. Y ahí Osvaldo Cherkassky, que era mi jefe en Tiempo Argentino, me invitó a ser traductora del inglés y del francés en el diario Clarín, para la sección internacionales. Entonces ahí también fue el segundo paso, porque digamos, si en el periodismo ya me sentía como pez en el agua, con internacionales me sentía como que era lo que yo tenía que haber hecho toda mi vida, ¿entendés? Lo descubrí un poco de casualidad. Por supuesto que tenía background en el sentido de una buena formación de la escritura, porque por la carrera que había hecho, y por otro lado el background un poco hecho como no sistemáticamente, un poco como autodidacta de la parte internacional, que era un tema que siempre me había apasionado, pero nunca lo había hecho firmemente. Porque la literatura y ocuparse de la historia de la literatura es una cosa que te lleva invariablemente a querer saber más de los otros países también, exactamente, ¿no? Es decir, el camino desde la literatura hacia la historia es muy, casi como directo, ¿no? Como que uno tiene una corriente. Aparte, nuestra generación fue una generación muy politizada, y yo creo que también eso tenía que ver, porque obviamente estamos hablando de los años 70, o sea, era imposible no estar enterado de todo lo que estaba pasando en el mundo. Desde la guerra de Vietnam hasta lo que, no sé, en fin, todo. Uno consumía con mucha avidez todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? Todo, claro. Entonces era como estar enterado, es decir, no estar enterado era lo raro, ¿no? Es decir, no seguir la política internacional constantemente, tanto como la nacional, era normal, digamos. Entonces, de esa manera, digamos, fue que y empecé a trabajar en las secciones internacionales y me fue súper bien. Inmediatamente, ya te digo, me sentí muy cómoda y que me salía con facilidad. Entonces, empecé a hacer coberturas y bueno, en fin, ya después de ahí ya la carrera ya la conocés, es más o menos... Y con un prestigio internacional, porque vos te conocen en todas partes, has trabajado en todas partes, te invitan a congresos, te invitan a participar en determinadas cosas en todos los foros internacionales, que es realmente muy prestigioso. Sí, por suerte sí, he tenido, la verdad que también creo que a partir del libro que yo escribí hace ya 4 años, que no era mi primer libro, pero fue el libro más importante sobre las bases militares norteamericanas en América del Sur, que tuvo un premio que yo aprecio enormemente, que es el Premio Libertador, que lo da el gobierno de Venezuela. Me lo dio, ya había muerto Chávez, desgraciadamente, me lo dio Nicolás Maduro. Bueno, con ese premio también tuve, digamos, una mayor exposición a nivel, desde ya en América Latina, pero también internacional, ¿no? Porque obviamente el libro se publicó hoy. Y el tema interesa hoy más que nunca, hoy más que nunca, sobre el tema de la presencia militar de Estados Unidos en nuestra región, ¿no? Sí. Aparece siempre. Complica un poco la situación de todos, y creo que todos estos golpes, semigolpes blandos de toda América Latina, y los que se han podido llevar a cabo y los que se están llevando, tienen que ver un poco con esta política, ¿no? De tener gobiernos que no les preocupe mucho que tienen una base militar en su territorio. Obviamente, sí, tal cual. Vos sabés que yo siempre, como a mí vos sabés, sos testigo que me interesa este tema, yo siempre digo que lamentablemente a nuestros políticos, no hablo de América Latina porque no los conozco tanto, pero sé que a nuestros políticos la política internacional, o sea, qué pasa en el mundo, no les interesa. O no saben o no se preocupan por saber. Y yo creo que es imposible hoy en día, y creo que no lo fue nunca, no saber en qué lugar está situado tu país con relación al mundo y qué pasa en el mundo en este momento. Y creo que... y sobre todo volviendo a ver las imágenes gracias a esta entrevista que dio la
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a varios periodistas, entre ellos a nuestro Pedro Briver, y viendo esa conferencia y viendo lo que opinaba Cristina Fernández de lo que pasa en el mundo, uno tiene la sensación, no sé si vos compartís la idea, que es una de las los pocos estadistas de este momento que pueden hablar de lo que pasa en el mundo. Sí, totalmente. Es interesante porque además yo recuerdo cuando asumió Néstor Kirchner en el año 2003, que todos nos sorprendimos porque eran los únicos, digamos, los únicos políticos que conocíamos en ese momento que nunca habían salido del país, que nunca habían viajado a Europa, por ejemplo. Entonces había como, no viajaron a Europa, porque el argentino tiene esa doble faceta. Por un lado es muy dependiente de Europa y de Estados Unidos, como que se siente un poco inferior en relación a Europa y Estados Unidos y le da una admiración, pero por otro lado no se entera de lo que pasa exactamente. Puede ser que sepa de esos dos lugares, pero no sabe qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante esa doble faz. Por un lado eran dos personas que siendo políticos no tenían una avidez por mostrarse en Europa o en Estados Unidos, pero por otro lado, sobre todo en el caso de Cristina Fernández, tiene un conocimiento que es impresionante y una capacidad de interpretación que es muy, muy interesante, porque es la verdad, yo creo que pocas personas en la Argentina tienen esta capacidad de hacer interpretaciones a nivel de política internacional. Vos te referías a la entrevista, por ejemplo, una de las partes salientes de la entrevista en la que ella entiende, analiza el tipo de liderazgo que hay hoy en el mundo. Entonces ella divide y dice, hay un liderazgo, digamos, modernos, o sea, el liderazgo donde hay un individuo, un partido que lidera, que son los que conocíamos hasta ahora, y un tipo de liderazgo que son los que están por venir. Entonces ella dice, por ejemplo, el presidente Putin, Vladimir Putin de Rusia, es un liderazgo como los que estábamos acostumbrados, un liderazgo individual. Después está el caso de China, el Partido Comunista, que es el que lidera, también es una forma de gobierno, de Estado-nación que conocíamos. Después están los religiosos, como el caso de los países, algunos de los países musulmanes, como puede ser el caso de Irán, que es una teocracia, y después pone esto que me pareció brillante, y ella dice, y ahora están estos nuevos gobiernos que todavía están en gestación, ¿no? Y es un mundo en transformación hacia eso, tal vez, que son de las corporaciones, las grandes empresas, las grandes farmacéuticas, las grandes petroleras, que no son de un Estado-nación. O sea, ella está pensando en varias jugadas de ajedrez con anticipación, ¿no? Ella está pensando en cómo puede transformarse el mundo con esta nueva situación de gobiernos que no son gobernados ni por partidos, ni por individuos, ni siquiera por religiones, sino por conglomerados de los que no se sabe nada, no se sabe quiénes son. Yo no sé si vos recordás que hubo una película norteamericana, debe tener 30 años por lo menos, que trataba el ascenso de un conductor de radio de pueblo que se iba haciendo muy popular hasta que lo convertían en una estrella, y cómo hay un momento que él se enfrenta al presidente de la empresa y el presidente de la empresa le dice, usted se equivoca, no es el gobierno el que manda acá, nosotros mandamos. Y a raíz de ese enfrentamiento lo empiezan a sabotear, y la escena final es ver cómo el ascensor cae a la planta baja. Claro, sí, es un momento, digamos, yo creo que esto se venía como planteando en el mundo sin desenmascararse tanto como en este momento. Claro, yo creo que es una pulseada que no tiene resolución todavía y capaz que no la tenga, no lo sé. Pero sí es claro que estamos en un momento de bisagra o en un momento de pasaje de cambios importantes, ¿no? En el mundo de relaciones. También es muy interesante que ella advirtiera, cosa que creo que algunos venimos pensando desde ese momento, cómo influyó en la decisión de alguna manera de Estados Unidos de acercarse más con el estilo que tiene de acercarse a nuestros países en lugar de entenderlos, cuando se dio cuenta que
que empezamos a comerciar y a tener tratados importantes con Rusia y con China. Exactamente. Eso también es bien interesante para entender lo que está pasando, que también está en proceso. Digamos que el presidente Macri y el presidente interino Michel Temer en Brasil, con su canciller José Serra, estén, por ejemplo, boicoteando el Mercosur, porque es la palabra que hay que poner. Sí, absolutamente. No solo lo están queriendo debilitar, lo están ninguneando, están quitándole todo. Es una construcción que tiene más de 20 años, o sea, no es una cosa de hoy para mañana, ¿no? Están quitándole contenido y reorientándose hacia el Pacífico, que no es nuestro lugar natural, porque nuestro lugar natural es el Atlántico. Toda la vida ha sido el Atlántico. Nosotros no tenemos nada en el Pacífico, por supuesto, sin desmerecerlo, ¿no? En un mundo global. Pero, digamos, reorientándose hacia una alianza del Pacífico, que es una organización inventada en el año 2011, donde no tienen ningún proyecto de integración, que son todos países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, todos países que tienen bases militares norteamericanas, y que no tienen en sí mismo un proyecto de industrialización o un proyecto de crecimiento, sino simplemente ser servicios. Entonces, si vemos eso, es atentar no solamente contra el Mercosur, sino contra todo tipo de proyecto industrial de Argentina y de Brasil. Entonces, eso no es algo que se le ocurrió a Macri o algo que se le ocurrió a Temer. Tenemos que darnos cuenta que es algo que responde a una política general más grande que Argentina, más grande que Brasil, que es justamente un cambio en lo que nuestros países, en el destino de nuestros países. Y ese cambio está sin duda relacionado con que Estados Unidos siempre quiso ser hegemónico en nuestra región, siempre quiso tener nuestra región subordinada, por algo lo llama el patio trasero, y en el momento en que visualizó la posibilidad de compartir esa región con Rusia, con China, inmediatamente vuelve a recuperar eso que siente o cree que le pertenece. No, porque en lugar de tratar de generar, yo siempre le pregunto, ¿por qué en lugar de este tipo de acciones no se plantea que ayudar a que los pueblos americanos, nuestros pueblos, vivan mejor? Colaborar que haya mejor educación, mejor y bueno, algunas cosas, porque tendría un mercado mucho más interesante que un mercado empobrecido como pretenden hacer. Yo creo que les interesaría más a todos. Bueno, pero es lo mismo que yo te preguntara por qué un patrón de estancia quiere que sus peones sean ignorantes y no vayan a la escuela. Si fueran educados, trabajarían mucho mejor la tierra. Estados Unidos tiene nuestra región del mundo, y creo que esto lo dijo Cristina también, es una región riquísima, como todos sabemos, y sobre todo rica en recursos naturales. O sea, tenemos... ¿Cómo? Rica en personas. Rica en recursos humanos y rica en recursos naturales. Lo que le interesa a Estados Unidos son más los recursos naturales que los recursos humanos. Tenemos agua, mucha agua, tenemos el cuarto acuífero en importancia de agua dulce, de agua potable, que está intocado, o sea que eso es un reservorio, está en reserva. Tenemos alimentos, tenemos minerales estratégicos, todo lo que es para hacer celulares, laptops, submarinos, misiles, todo está en nuestra región. Tenemos maderas, tenemos biodiversidad. Entonces, ni hablar de petróleo, ¿no? Con Venezuela, o gas. Entonces, el objetivo de Estados Unidos es tener esa zona, justamente como te decía, eso de reserva para el día, si es que viene de necesitar apelar a esos recursos. Entonces, por supuesto, no los va a compartir con nadie. Y la manera que tiene de poder acceder a nuestros recursos es que nosotros no seamos autónomos, que nosotros no seamos soberanos, que nosotros no tengamos conciencia de lo que somos. Claro, porque eso es lo que venimos percibiendo desde siempre, ¿no? Esta situación donde uno descree, es como en una pareja, ¿no? Cuando alguien quiere, en la discusión del poder de una pareja, el que es más fuerte lo que hace es demostrar desvalorizar al otro. Y esto es lo que
Bueno, esta es la verdadera colonización de estos tiempos, ¿no? Desvalorizar al otro para que el otro cree que no puede. Y lo que sucedió desde el siglo XXI en adelante, sobre todo desde que ganó Hugo Chávez, fue justamente que nuestra región empezó a crecer mucho en ese aspecto. Porque fíjate que nos pudimos dar organizaciones propias, la UNASUR, la CELAC, resolver problemas políticos graves, como acuérdate que casi Colombia y Venezuela estuvieron al paso de la guerra, se resolvió. ¿Y cómo ayudamos a Ecuador cuando estuvo en peligro de un golpe? Se evitó un golpe en Ecuador, se evitó un golpe en Bolivia. O sea que cuando Paraguay el golpe no se evitó, se lo castigó, pero nosotros lo castigamos, no se lo castigó Estados Unidos. O sea, nosotros dijimos, bueno, hasta que no haya un presidente elegido democráticamente, Paraguay está suspendido del Mercosur. Es decir, una cantidad, la decisión de crear la CELAC sin Estados Unidos y sin Canadá, y con Cuba, con un Raúl Castro presidente de la CELAC, o sea, estas eran las políticas que nosotros nos damos cuando no podemos no estar asfixiados por Estados Unidos. Entonces imagínate si Estados Unidos va a querer que sigamos en esa línea. No, y además no va a querer que haya muchos buenos comentaristas de política internacional y bueno, no, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, y me gustó también cuando Cristina habló de la historia con relación a nuestro país, ¿no? También la celebración, lo que es la diferencia del 25 de mayo. Y yo siempre digo que hay una foto que estaba instalada en el Ministerio de Planificación en la pared de la biblioteca, que externa, una foto maravillosa que representaba eso que dijo ayer ella. Ellos, Néstor, Cristina, sí. Evo, Lula, Chávez, todos caminando en medio de la multitud. Néstor también estaba. Por eso Néstor dije, es una foto que a uno le ha quedado grabada de la fiesta que fue ese 25 de mayo y todo lo que recuperamos en ese momento, ¿no? Como todo lo que recuperamos de identidad, de estar orgullosos de ser argentinos, de estar orgullosos de lo nuestro, de nuestra identidad. Yo creo que fue un momento así maravilloso. Sí, es que por eso cuando este gobierno boicotea, o más que boicotea, castiga tanto al gobierno de Cristina, yo pienso muchas veces eso. Fíjate que cuando hizo el Salón de los Héroes Latinoamericanos, estaba, bueno, por supuesto estaba el Che Guevara, pero por ejemplo estaba Augusto Sandino. O sea, si uno se pone a pensar las cosas que hizo Cristina Kirchner, realmente entiende la ferocidad con la que la atacan. Porque le están persiguiendo. Sí. Es decir, creo que la pesada herencia es a la inversa. No es la pesada herencia que recibieron digamos, del malestar, de la catástrofe económica, de la catástrofe en todos los planos, ¿no? Yo creo que la pesada herencia que recibieron es encontrarse con un pueblo lleno de derechos, con un montón de negritos que podían ir a la universidad y con un por fin el reconocimiento de la dignidad propia. Y volver a Latinoamérica, en el caso de Argentina, ¿no? Y volver a Latinoamérica, que nosotros siempre mirábamos solamente Europa y mirábamos Estados Unidos para ir a trabajar y conseguir plata, pero lo que había que hacer era ir a Europa, que es tan hermoso estar en Europa y ser considerado por los europeos. Es un poco la filosofía de siempre, y ahora realmente considerábamos qué bueno que era que viniera Evo, qué bueno que era que cómo lo queríamos a Lula, como todas las cosas que nos ligaban a nuestra América, que no eran solo bonitos paisajes donde ir a pasear, porque a veces el cambio no favorecía, sino porque teníamos otras raíces comunes y porque habíamos tenido un continente que fue mal colonizado y fue arrasado por la colonización y que sin embargo ahora en este tiempo nos había llegado el momento de hermanarnos, ¿no? Y todavía podemos, yo creo que esto es una etapa, nosotros siempre, yo siempre pienso que nuestro tiempo en la Tierra es tan breve que a veces no nos permite darnos cuenta, digamos, si uno piensa, suponete, si se pone en la época napoleónica, uno piensa que la Revolución Francesa fracasó, y la Revolución Francesa no fracasó. Solo que hubo un periodo donde volvió el imperio, donde volvió la monarquía, seguramente los que vivían en esa época hicieron qué lástima, perdimos la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa no se perdió. Tal vez yo creo que todo lo que se sembró en estos años
me parece que no se va a perder. Claro, pero lo que pasa es que es la primera vez de todas estas películas que venimos viendo, los que venimos hace mucho tiempo transitando por nuestro país, que hemos visto demasiadas finales de películas como el que nos pasó, que pasamos de la bonanza al desastre. Siempre pasamos del desastre a tener una esperanza de bonanza. Ahora teníamos la bonanza y pasamos al desastre. Y creo que eso es lo que más nos duele. Y realmente hay personas a las que uno realmente extraña y va a seguir extrañando mucho. Sí. ¿Qué proyecto tenés ahora? Ahora estoy en la radio M750, en un programa que se llama Voces del Mundo, también siempre con la política internacional. Por ahora eso solo, estoy como también recomodándome, ¿no? Porque fue muy difícil, yo estaba en Radio Nacional y estaba en Canal 7 y por supuesto que fue difícil de repente quedarme así de la noche a la mañana sin trabajo. Mucho terremoto, así que estoy reacomodándome bien, estoy contenta. Nos va bien en el programa, así que bueno, por ahora nada más que eso, sin muchos otros proyectos. Bueno, ¿qué día nos dice qué día va? Va a ir de lunes a viernes, de 22 a 23. Muy bien. Sí, está muy bien. Después, en realidad, también se puede escuchar por internet, porque estamos asociados con la agencia Sputnik, que es la agencia rusa de noticias. Entonces, si se puede entrar a mundo.sputniknews.com, ahí está el programa del día y todos los programas anteriores. Bueno, Thelma, realmente ha sido un enorme placer tenerte acá. Bueno, y me gustaría que cada vez que tengas por salir un libro, uno de esos viajes interesantes que vas a hacer por el mundo, de volverte a tener con nosotros o que nos avises para que tratemos de hacer un poquito más para la promoción de lo que sea. Bueno. Y también un beso enorme para tus hijas. Bueno, muchísimas gracias, Nora, un placer estar acá. Bueno, en un ratito volvemos con periodismo en emergencia. Tuvimos la enorme felicidad de tener acá a una espléndida periodista que nos representa en el mundo y que realmente nos habla y nos trata de hacer pensar un poco más el lugar que ocupamos en el mundo. Gracias, Thelma Luzardo.